La cámara fotográfica Ilford Sporty que hoy les presento pertenece sin duda al grupo de las cámaras sencillas y de bajo precio que se fabricaron en la época de la fotografía sobre película para hacerlas accesibles al mayor número de familias y usuarios posibles, aun cuando su economía no les permitiera grandes desembolsos en el ejercicio de la actividad o afición fotográfica, ni tampoco dispusieran de los conocimientos técnicos que para el uso de equipos más perfeccionados, más avanzados y con mayor capacidad de control se necesitaban. Según la información publicada en la Wikipedia, las cámaras de la serie Sporty fueron fabricadas por la empresa Dacora en Alemania, para ser comercializadas por la empresa fabricante de las películas de Ilford alrededor de 1959, produciéndose dos versiones: la que utilizaba la película del rollo 120, que es la que hoy les muestro, para tomar imágenes de 6 por 6 centímetros, y un modelo hermana menor del anterior, que usaba el rollo de 127 para tomar imágenes de 4 por 4 centímetros, denominada la Sporty 4. De esta última, o mejor dicho, de su hermana gemela o copia, se comercializó, me cabe la duda de si la fabricó, el fabricante español Negra Industrial. Ya hice revisión y toma de fotografías con esta última en vídeo anterior que les dejo enlazado al final de este. El Sporty era casi idéntico al Dacora Digna 1, asimismo fabricado por la empresa Dacora, y que también se replicó en la fabricada o comercializada por la empresa española Certes, empresa que posteriormente fabricaría y comercializaría las cámaras Wellisa. La velocidad de obturación de esta cámara Sporty era fija, con supuesta sincronización del flash y un conector para cable en el botón de disparo. El conector de liberación del cable se abandonó, al parecer en los modelos posteriores. Para disparar se presionaba, salvo que se usara el cable, el disparador al lado del cilindro del objetivo hacia adentro. Había dos aperturas, soleado y nublado flash, que pueden aproximarse a los diafragmas de f8 y f11, seleccionadas mediante un interruptor en la parte superior del cilindro del objetivo. La lente, mediante giro de la misma, se enfoca desde 5 pies, 1,5 metros, hasta el infinito, marcada en las zonas primeros planos, grupos y vistas. Curiosamente, aunque este modelo se fabricaba en Alemania, como estaba destinado al mercado anglosajón, sus indicaciones y medidas están marcadas según las denominaciones inglesas. El ejemplar del que yo dispongo, al menos con el que tomé las fotografías que a continuación les voy a mostrar y comentar, me vino en un lote que compré por eBay en Inglaterra, por el que yo pagué 9,99 libras, más gastos de envío y de importación. Lástima que estos gastos, aunque sean pequeños, hagan ahora más costosas y menos atractivas las compras en Inglaterra. O porque en origen esta cámara ya estuviera algo machacada, o por los efectos del transporte al no ser muy cuidado su embalaje. La verdad es que esta en concreto, a pesar de venir en una casi impecable funda, me llegó con bastante abolladura y el objetivo desencajado e inutilizable, hasta que con un poco de habilidad y paciencia pude limpiar la cámara, ajustar su objetivo y cargar en junio del pasado año 2023 un rollo de 120 de película T-Max, caducado en el año 2000, que finalmente revelé a finales de enero del presente 2024. Posteriormente encontré por mi estante otra cámara del mismo modelo, con menos abolladura y la lente en mejores condiciones, pero con su revestimiento muy deteriorado, que hibridé hasta dejar el ejemplar que les muestro en mejores condiciones, sobre todo estéticas,
volviendo a guardar el otro ejemplar por si en el futuro, para algo más, tengo que recurrir a él. Y de la cámara propiamente, pocas cosas más son de añadir, sobre todo que sean distintas de otras cámaras de la época. En su dorso dispone de una ventanita en la que, una vez que accionamos la rueda de arrastre, que por cierto en este modelo es de plástico y en otros que he visto, por lo visto era metálica o después se hizo metálica, accionando, como digo, esta rueda de arrastre de la película, van pasando los fotogramas, el 7, en este caso llegaríamos hasta el 12, puesto que es película de 6x6, los encuadres son de 6x6, el 10, el 11, el 12 y a partir de aquí ya arrastraríamos hasta el final del carrete. Así, una vez terminados los fotogramas a exponer y arrastrado el carrete enrollado en su eje de recepción, abrimos la cámara, se abre con un mando lateral, cuyo movimiento de abertura se indica con una flechita dispuesta al efecto, y al abrirlo pues nos encontramos que el carrete ha pasado de su posición inicial de carga a su arrastre bobinado. Es muy cómodo la extracción de estos elementos, puesto que el giro del receptáculo facilita la extracción del eje del carrete expuesto y el carrete bobinado en el eje receptor es de bastante fácil extracción levantando la rueda de arrastre y accionando el mecanismo que lo desplaza su base, con lo que es muy fácil de conseguir. Una vez hecho esto, pues lógicamente con un carrete nuevo procederíamos a su carga, que es asimismo igual de cómoda y de fácil, arrastrando la película, enganchándola al eje para la siguiente exposición. Es de notar que su plano focal, la guía de su plano focal, mantienen una cierta curvatura que asimismo se acompaña en la placa de presión, con el objeto evidente de compensar la aberración de curvatura de plano focal que tiene este objetivo, que seguramente no deja de ser un menisco simple de lo utilizado en la época. Completaremos la descripción de la cámara con los detalles referentes a su construcción, que en contra del plástico usado para la elaboración de los modelos de menor tamaño con base en el formato 127, como la Sporty 4, y su imitación, como es la Nerasport española, la Sporty, basada en el formato 120, está realizada principalmente en chapa de metal, tanto en la elaboración de su cuerpo revestido de símil piel, como su base y panel superior, aparentemente en chapa de aluminio, más propenso a las deformaciones, si bien al desmontar la zona de su objetivo para mezclar los elementos mejor conservados de ambas cámaras, he podido comprobar que la base interior del barrilete del mismo es de plástico, así como el soporte de la lente y rosca que permite su desplazamiento para el enfoque. Después de ver y describir las peculiaridades de esta cámara, la llamada Ilford Sporty, que ya dijimos al inicio de este vídeo pertenece sin duda al grupo de las cámaras sencillas y de bajo precio que se fabricaron en la época de la fotografía sobre película para hacerlas accesibles al mayor número de familias y usuarios posible, pasamos a ver y analizar los resultados, es decir, las fotografías que con tan modesta cámara se podían conseguir. En primer lugar, vemos los negativos conseguidos, entre los que apreciamos algunos con aspecto aprovechable, si acaso algo sobreexpuestos, lo que no será problema para obtener de ellos copias adecuadas, en este caso escaneados para su positivado digital, así como algunos negativos con imágenes apenas apreciables, de difícil positivado
que descartando un par de disparos fallidos, se corresponden con tomas de escenas familiares en interior y usando flash electrónico, lo que me lleva a pensar que o no se sincroniza el flash con el disparo, o la cámara estaba diseñada para usar solamente el flash de bombilla, según puede observarse en un anuncio de venta de la empresa Epson. También se aprecia un cierto velo, procedente sin duda por la caducidad de la película T+400 usada, como ya dije, caducada en el año 2000. No se ha hecho uso en este caso del rollo 120 recargado con la película de 70 mm Avifot PAN 200 PE1, que como ya dije en vídeo anterior tengo en experimentación. Al cargarse esta cámara con el rollo de 120 en junio del año pasado, 2023, mucho antes de adquirir dicha película. Y pasando a las fotografías propiamente dichas, o copias resultantes y positivadas digitalmente de los negativos, esta primera fotografía ligeramente encuadrada, prescindiendo de sus bordes, nos ofrece lo que a mi parecer es una imagen agradable y de suficiente resolución, con una vista parcial del Parque Los Pueblos de Motril, con el santuario al fondo de la denominada Virgen de la Cabeza. La ampliación de un reencuadre de la cuarta parte aproximada del anterior pone de manifiesto las limitaciones de los negativos obtenidos, especialmente en cuanto a la definición de la imagen lógicamente limitada por un sencillo objetivo que posiblemente sea una simple lupa o, dicho en otras palabras, un sencillo menisco convergente. Seguimos con la fotografía ampliada con inclusión de los bordes de otro de los negativos conseguidos. En este caso, se pone en manifiesto la pérdida de definición en los márgenes del negativo, más allá de la diferencia derivada por la profundidad de campo de una imagen que se supone enfocada a infinito, así como también la caída de luminosidad en dichos bordes. Por supuesto que estos evidentes defectos son los propios del sencillo objetivo de la cámara. Que el recorte y ampliación de una cuarta parte del negativo que ahora visionamos evidencian los defectos señalados que imponen las lógicas limitaciones de esta cámara. Por último, esta tercera fotografía ampliada de los negativos conseguidos, además de las limitaciones de definición ya descritas, evidencia las consecuencias de las fotografías tomadas de encuadres con zonas de muy diferente iluminación, con una cámara además en la que no cabe variar velocidades de obturación ni apenas diafragma más allá del sol-sombra ya mencionado en la descripción de la cámara. Sin olvidarnos de las posibilidades que, más allá del procesado comercial al que en su mayoría eran sometidos los negativos de las fotos familiares de su época, nos ofrecía a los aficionados, avanzados y profesionales, la manipulación en laboratorio con los tapados parciales y sobreexposiciones zonales de aquellos tiempos, capaces de revertir las limitaciones de un positivado directo, equilibrando hasta cierto punto las subexposiciones o sobreexposiciones que cualquier equipo fotográfico, incluso los avanzados y de calidad, siempre tendrán. Creo que se comprenderá mejor el valor positivo de esta cámara y sus coetáneas equivalentes en los años que se comercializó, décadas 50 y 60 del pasado siglo XX, destinada al ámbito de la fotografía familiar y aficionados sin pretensiones, con los ejemplos aquí presentados de varias fotografías de aquella época, en blanco y negro por supuesto, y con tamaños limitados a los proporcionados por las copias de contacto de los negativos de los rollos de formato 127, 120 o 620, sin ampliación alguna, generalmente sacadas en laboratorios comerciales, y consecuentemente limitadas sus dimensiones a las de los negativos de 4x4, 6x4, 6x6 o como mucho 6x9 centímetros de aquellos formatos. Dichas copias en ocasiones se agrandaban, como vemos visualmente, con un enmarcado en blanco que a veces se terminaba en un borde irregular al que se le decía de corte rústico. Si bien en ocasiones, como sucede en la fotografía número 2 de las aquí expuestas,
Dicho borde blanco incluso reducía la dimensión del negativo de partida. Los tamaños mayores y ya algo más avanzados en su fecha, como el de la fotografía número 5, se solían obtener por ampliación comercial de negativos de paso universal o 35 milímetros sobre papel de 10,5 por 7,5 centímetros, y no por ser de mayor tamaño eran necesariamente fotografías de mayor calidad o definición. Con todo esto, lo que vengo a decir es que seamos conscientes de que las imágenes que ahora vemos tomadas con las cámaras de otras épocas, salvo que las visionemos en la pantalla de nuestro móvil o smartphone, que ya incluso es mayor que los tamaños a los que estaban destinadas en aquella época y origen, estarán totalmente fuera del contexto al contemplarlas en las pantallas de nuestros ordenadores o más aún en nuestros televisores de alta resolución. Y no pasemos por alto que este tipo de fotografías han llegado a nuestra época después de transcurridos más de 60 o 70 años desde que fueran tomadas. A ver cuántos de los millones de fotografías de magnífica calidad y facilísima toma que cada día ahora se obtienen con móviles y smartphones aún llegan a visionarse cuando haya transcurrido tan solo la mitad de ese tiempo. Y como siempre les digo, si les he entretenido, si he conseguido descubrirle algo nuevo, no dejen de suscribirse a mi canal Marjos, lista de reproducción, cámaras de taller, fotografías de siempre. Muchas gracias por su atención.